Muy bien, entonces, díganme cuáles son los factores generales de la transcripción. ¿Sí se escuchó? Bueno, ¿no se cortó mi voz? No, no se cortó. Bueno, entonces, ¿cuáles son los factores generales de la transcripción? Bueno, primero yo encontré que los factores de transcripción van a ser proteínas que nos van a ayudar a de alguna forma encender o apagar ciertos genes en el ADN. Y estos pueden ser activadores que promueven la transcripción de un gen o represores que disminuyen la transcripción de este. Y en cuanto a los factores de transcripción generales, también encontré que se les encontraban, no sé si sean los mismos, como basales, y estos van a ser necesarios para iniciar la síntesis de ARN en todos los promotores. Y dentro de los que encontré están el TF2A, el TF2B, TF2D y así se van siguiendo, el TBP, el TF2H, y bueno, dentro de sus funciones, el TF2A estabilizaba la unión entre el TBP y la caja TATA, el TB2B seleccionaba el sitio de inicio que reclutaba la polimerasa, el TF2D interaccionaba con los factores de regulación, el TBP reconocía la Tata Bots, el TF2E reclutaba el H y el H desarrollaba el DNA promotor. Y pues eso fue lo que encontré. Muy bien. Andrea, ¿tú qué encontraste sobre los factores generales? Bueno, pues para complementar un poco lo que dijo Paloma, em, pues decir que son un conjunto de proteínas que son necesarias para que se lleve a cabo la transcripción, para que inicie y justamente se unen a la caja TATA y son Ok. parte del aparato transcripcional básico. O sea, sin estos factores de transcripción no podemos llevar a cabo la transcripción y, y si se unen justamente en la zona como promotora y lo que hacen es inducir o inhibir la actividad de la ARN polimerasa 2 para que pues se lleve a cabo la transcripción, ¿no? Y Ok, como tal, no pueden incrementar o disminuir la tasa de transcripción, pero son esenciales para que se lleve a cabo. O sea, es para que se lleve a cabo y ya los que sí como que controlan más los detalles al respecto son los que son específicos. Y los activadores promueven transcripción de un gen y también bueno, tienen acción en el núcleo y pueden encontrarse de forma inactiva en el citoplasma y luego ante ciertas señales se activan y ya actúan en el núcleo y ya pueden llevar a cabo su función. Y, y ya ahí son un complejo de proteínas, eso también es como importante mencionar. Y ya ahí lo que dijo Paloma también, pues muy bien. complementa. Esto es en cuanto a factores generales, ¿verdad? Ujú. Entonces, ahora, ¿qué investigaron sobre factores específicos? ¿Qué encontraron al respecto de estos factores específicos de la transcripción? Ay, creo que está fallando mi internet.
No, sí te escuchamos. Ah, perdón, es que como que aquí se trabó. Bueno, entonces, ¿cuáles son los factores específicos de la transcripción? Bueno, yo encontré que también se llaman regulatorios. em, Ajá. y se unen al aparato de transcripción basal, que sería el de los factores generales, y actúan como factores constitutivos o inducibles y afectan como tal la iniciación de la transcripción cuando entran en contacto con el complejo de factores de transcripción basal y ejercen funciones, estos factores de transcripción específicos ejercen funciones específicas hacia genes o tejidos y estos sí modulan la tasa transcripcional y, y se activan o bueno, actúan en genes blanco ante respuesta a diferentes estímulos. Y bueno, habías mencionado que viéramos que era lo de mediador, potenciador y factores de activación. Y Ujú. encontré poquito de que un mediador se encarga de transmitir señales positivas o negativas, este, em, desde los factores de transcripción regulatorios, o bueno, o sea, los específicos, hasta la RNA polimerasa 2 y los factores de transcripción generales, o sea, es como que modula, o sea, está como en medio, entonces así se pueden transmitir las señales. Bueno, participa en eso. Luego el potenciador se une a factores de transcripción que regulan la expresión de uno o varios genes y igual, es que se hace como un conjunto de moléculas que se juntan y cada una tiene como su pequeña función para poder activar o inhibir genes, ¿no? Y Ok. y los actores de activación también se comunican con el complejo basal y también como tal los factores de activación también forman complejos que se denomina entonces complejo activador y este complejo se une al potenciador y también hacen contacto con el promotor y estos factores de activación sí promueven la transcripción de un gen. Más o menos encontré eso. Ok. Tú, Paloma, ¿qué contaste sobre los específicos de la transcripción que investigaste? Bueno, encontré que estos van a reconocer promotores de genes específicos de un tejido. Un ejemplo de este sería la de bots. También encontré como otro ejemplo el TBX4, que por ejemplo tiene un papel clave en el desarrollo de los vasos sanguíneos. Y pues sí, van a estar trabajando en conjunto con los basales, que pues es otra forma de llamarlos centros generales. Y igual sobre las secuencias potenciadoras y reguladoras, van a trabajar al mismo tiempo con estos complejos, principalmente de los basales, y pues pueden afectar la iniciación de la transcripción. Y pues van a ejercer funciones específicas hacia genes o tejidos que modulan la tasa de transcripción. Em, y eso, no encontré mucho sobre. Bueno, muy bien. Ya con este antecedente que tienen ustedes sobre transcripción, podemos empezar a hablar sobre lo que es la transcripción, pero el día de hoy para trabajar voy a utilizar un Word que, bueno, creo que ya subí todos los Words anteriores aquí al equipo de Teams, pero voy a trabajar en un Word que creo que ya se ve y también en Paint para que podamos, pues, desarrollar la clase más fácilmente. Ujú. Bueno.
ustedes hablamos sobre primero hay que hablar de qué es la transcripción, ¿no? Entonces, la transcripción es ese proceso mediante el cual la célula va a hacer una copia de ARN usando ADN como plantilla o como molde, ¿no? Eso es lo que se refiere a la transcripción. Es el proceso que se requiere, el proceso necesario para poder crear o producir proteínas, ¿no? Porque las proteínas que necesitamos que ocupa nuestro cuerpo se encuentran codificadas en el ADN. Y recordaremos también que el ADN no puede salir del núcleo de la célula, entonces sería imposible que usando al ADN pudiéramos codificar o expresar las proteínas, ¿no? El ARN, en cambio, al ser más reactivo, más dinámico, puede atravesar los poros de la membrana nuclear, entrar y salir, y puede, bueno, pues puede, realizar esta copia que se necesita para poder sintetizar proteínas. Ujú. Bueno, ya que hablamos sobre factores de generales y factores específicos, vamos a definir ahora sí cada uno de ellos. Ujú. Primero vamos a hablar de qué son los factores generales de la transcripción, que como ya mencionó Paloma, también son conocidos como basales, ¿correcto? Muy bien. Vamos a hablar, bueno, los voy a poner como en forma de listita. Ujú. Y ese es el primer factor, TF2D o también conocido como TBP. Ujú. Normalmente lo vamos a encontrar o vamos a hablar más de él como TBP. Ajá. ¿Por qué? TBP significa proteína de unión a caja tata. Ujú. Entonces, TBP es proteína de unión, ay Dios, de unión a caja tata. Ujú. ¿Y qué va a ser TF2D? Pues ahorita lo vamos a ver. TF2D se va a unir al promotor, ¿no? Y tiene la capacidad de reconocer molecularmente a la caja tata. Ajá. ¿Ok? Bueno, pero pues Sí. otra forma de conocerlo es como TF2D. Ahora, tenemos TF2A. TF2A es, digámoslo así, como una molécula de señalización. Ajá. Como una molécula de señalización. ¿Ok? Que le va a indicar, pongámoslo así, molécula de señalización, ajá, que va a indicar el sitio de unión del siguiente factor de transcripción, que es el TF2B, ajá. O sea, si TF2A no se une, TF2B se va a pegar en donde caiga, ¿no? Pero pues si se quita, si TF2A no está presente, no hay problema, TF2B se puede unir, ¿no? Y hasta en la dirección correcta, solamente que le cuesta más trabajo, ¿no? Y es por eso que es necesario TF2A para indicarle, oye, te tienes que estacionar aquí, aquí móntate en la cadena y aquí empieza a trabajar, ¿no? O sea, si la ausencia de TF2A no es letal, ajá. Porque si el TF2A no está presente, TF2B puede montarse en la cadena de ADN sin problema, solamente le va a costar más trabajo y va a tardar un poquito más. ¿Ok? Sí. Muy bien. Ahora, tenemos TF2B. ¿Cuál es la función de TF2B? TF2B es una molécula con función de direccionalidad. Le va a dar la direccionalidad, le va a indicar en qué dirección debe moverse a la RNA polimerasa 2. Ujú. Ay, ARN pol 2. ¿Ok? TF2B le va a indicar en qué dirección moverse a esta enzima, a la ARN pol 2. ¿Ok? Siguiente. Tenemos a TF2F. Ujú. ¿Qué le va a dar Ay, perdón, me equivoqué. TF2F. Ok. ¿Qué función va a tener TF2F? TF2F le va a dar estabilidad y le va a dar afinidad a la ARN polimerasa 2. Ajá. Digo, o sea, a pesar, si TF2F no está presente,
la ADN, la RNA polimerasa 2 puede pegarse y todo va a la cadena de ADN, pero es muy inestable. Entonces TF2F como que le dice, no, cálmate, aquí tienes que trabajar, ¿eh? Aquí tienes que trabajar, pégate aquí en donde te estoy indicando, ¿no? ¿Ok? Ok. Siguiente factor de transcripción, TF2E. ¿Qué hace TF2E? ¿Qué hará esta cosa? Bueno, TF2E es un factor general de transcripción que funciona como indicador y le da afinidad a TF2H. Y ustedes se preguntarán en qué función tiene TF2H, ¿no? Digo, porque, pues sí, ya sabemos que hace TF2E, ¿no? Que le da esa afinidad a TF2H, pero ¿qué cosa, qué chihuahuas hace TF2H? Entonces, TF2H, ¿qué va a hacer? TF2H tiene, digámoslo así, tres funciones. Bueno, dos funciones que diga. Bueno, sí, tres funciones. Tiene función de ATPasa, sinasa y helicasa. ATPasa, ¿por qué? ¿Qué quiere decir el nombre ATPasa? Que puede escindir ATP para obtener energía. Ok, puede degradar el ATP para obtener energía. Ajá. Ahora, qué actividad, qué función tiene una enzima sinasa? Mueve los fosfatos de las moléculas también para obtener energía. Ajá. Y por último, la helicasa, ¿qué función tiene? La helicasa es para abrir la cadena de ADN, ¿no? Ajá, correcto. Y bueno, esa es la función de TF2H. Esa es su función. Estos son los factores generales de la transcripción. Ahorita vamos a ver cómo funcionan ya en el proceso. Es como que la introducción. Esa es como que la introducción. Ahora, los factores específicos de la transcripción. Es más, le vamos a dar un enter más para que no se confunda. Ok, factores específicos de la transcripción. Primero, hay que señalar que estos factores específicos, hay que aclarar que los factores específicos, no afectan la transcripción. O sea, no importa si están presentes o no, la transcripción se va a dar, independientemente de que estén o no estén. Lo que hacen estos es afectar o afectan la tasa de transcripción. Ahorita vamos a ver por qué. Y bueno, primero vamos a hablar del primer factor, que es el mediador. ¿Qué es el mediador? El mediador, que es el primer factor específico de la transcripción, va a ser un conjunto de péptidos de longitud de más de 20 aminoácidos. ¿Ok? Es un péptido de longitud de más de 20 aminoácidos. Ay, Dios, la regué, creo. Bueno, como sea. Ajá. ¿Y qué va a hacer? El mediador va a conecta o va a conectar al enhancer o potenciador, y al promotor. Se cree o se piensa que este factor, se cree, pues, bueno, todavía no está confirmado, pero se cree que este factor específico de la transcripción estabiliza la maquinaria de transcripción. Ah, caray, creo que me equivoqué.
Ok. Siguiente, enhancer o potenciador. Ujú. Son sinónimos, ajá. Así que pues no importa si en el examen me colocan enhancer o potenciador, son sinónimos, ¿ok? ¿Qué o qué es un potenciador? Es una secuencia capaz, ajá, de aumentar la transcripción de un gen. Ujú. O sea, afecta la tasa de transcripción. Y la puede afectar al doble. Ay, creo que me equivoqué. Entonces la puede afectar al doble o incluso más de 1000 veces, ¿no? Ajá. Puede aumentarlo mucho más que eso todavía. ¿Ok? El enhancer o el potenciador puede encontrarse en el gen, o sea, en la secuencia que se va a transcribir puede estar ahí, entre las bases nitrogenadas puede estar ahí el enhancer. Ajá. Puede encontrarse río arriba, río abajo, ay, perdón, río abajo, o incluso en otro cromosoma. ¿Mm? ¿Ok? Pero pues aún así tiene la capacidad de interactuar con esa secuencia específica de ADN. Ajá. Y una característica especial es que el enhancer o el potenciador, no importa en qué sentido se lea, funciona, ¿no? Entonces se dice que funciona al derecho y al revés. Ajá. Porque no importa en qué sentido lo leas, si lo lees de 3' a 5' o de 5' a 3', el potenciador va a seguir funcionando, ¿no? Va a trabajar. Ajá. Y por último, los factores de activación. ¿Qué son? Los factores de activación van a ser pequeños péptidos que se unen al enhancer, al enhancer, ajá, dándole afinidad al mediador para que se una y trabaje. Ujú. Esos factores de activación son necesarios porque si no, el enhancer no se une al mediador. Bueno, sí se une, pero le cuesta más, ¿no? O sea, estos factores de activación, y también lo que mencionamos hace un momentito de los factores generales, que había uno, pues no es que si no existen, no es que si están ausentes no puedan trabajar, ¿no? No, o sea, sí pueden trabajar, ujú, sí, pero les cuesta un poquito más unirse a su respectiva cadena, a su respectiva molécula, ¿ok? Sí, Muy bien. Bueno. Ok. La RNA polimerasa, que es la de la que vamos a hablar el día de hoy, que va a estar presente en el proceso de transcripción, se compone de la siguiente manera. Y ahí está. Ok, listo. Todavía no termino, todavía no termino, todavía no termino. Ya casi termino. Ya casi termino. Ok. Uno más. Ya. Bueno, la enzima ARNA polimerasa 2 es
Es una repetición de esto que está en pantalla. Si se dan cuenta, es un heptámero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 7 aminoácidos. Tirosina, serina, prolina, treonina, serina, prolina, serina. Y otra vez se repite, tirosina, serina, prolina, treonina, serina, prolina, serina. Ajá. Entonces la RNA polimerasa se compone de una repetición de este heptámero. Y este heptámero se repite, 52 veces. Ajá. Y siempre los grupos fosfatos se van a unir a las serinas. ¿Ok? Sí. ¿Quedó claro? Muy bien. Ay, ¿qué pasó aquí? Bueno, dice que está repetida, pero no es una palabra. Ok, bueno, ya que hablamos sobre esto, ahora sí vamos a ver cómo es el proceso de transcripción. Entonces voy a dejar de compartir este Word para pasarme a Paint. Paint, pam, pam, pam. Porque si no, no vamos a no se va a entender lo de lo de la transcripción. Así en un Word. Ok, ¿ya se ve? Sí. Ya. Muy bien. Hacerla un poquito más delgada. Si tienen alguna duda, me dicen. Con gusto, aquí la resolvemos. Bueno, entonces, aquí tenemos nuestra cadena de ADN. Ahí está. Nuestra cadenita de ADN. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta parte? Aquí vamos a encontrar lo que conocemos como caja Tata. Ajá. Que es el promotor. Ajá. Entonces, le vamos a sacar aquí una flechita que diga Tata. Esta es la caja Tata o promotor, ¿ok? Ok. Bueno, la caja Tata es como que una región débil del ADN y se le llama Tata porque es una repetición de timina, adenina, timina, adenina. Ajá. Y pues eso le da cierta debilidad estructural a esta parte, ¿no? A esta parte del gen. Ajá. Y recuérdenme por qué las adeninas y las timinas son débiles. Porque la unión entre ellas se da por dos puentes de hidrógeno. Ajá. Muy bien. Sí, precisamente eso es lo que le da cierta como debilidad a esta cadena, esta sección de la cadena de ADN. Y es, digamos, lo que le permite abrirse para que pueda entrar la maquinaria de transcripción y de este modo, pues se pueda dar la transcripción, ¿no? ¿Ok? Ok. Muy bien, continuamos. Entonces, esta es la caja Tata. Necesito. Ok, ahorita solo vamos a tomar, digámoslo así, como que, pues, vamos a hablar solamente sobre una de las hebras de la cadena de ADN. Ajá, no vamos a hablar de toda la hebra. Ay, creo que me quedó muy feo. Voy a tener que borrar esta. Ok, ahí está. Ahora sí. Muy bien, aquí la tenemos. Aquí en esta hebra, voy a colocar la direccionalidad. Voy a colocar que va de 3' a 5'. Ahora, aquí en esta hebra de ADN, que es en donde encontrábamos la caja Tata, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí en esta hebra, en esta hebra en la que se encontraba la caja Tata, ajá, como ya se localizó la caja Tata, va a llegar a unirse esta estructura. ¿Qué es esta estructura? Esta estructura es TF, 2D. Y recuérdenme cuál es la función de TF2D.
unirse a la caja Tata. Ajá, precisamente. ¿Y por qué puede unirse a la caja Tata? Porque es capaz de reconocerla. Sí, puede reconocerla. Ujú. Pero pues mi estimada molécula TF2D, se compone de varias subunidades. Aquí lo vamos a usar. A ver, necesito un color más oscuro. Vamos a usar negro. Aquí está. Ajá. TF2D es esta como molécula grandota. Pero esta pequeñita, este pequeño circulito, es lo que conocemos nosotros como TBP o proteína de unión a caja Tata. Ajá. Entonces, TF2D se compone de varias subunidades TBP. Ujú. TF2D es la que reconoce a la caja Tata, se une a la caja Tata o al promotor, pero TF2D se compone de varias subunidades que son TBP o proteínas de unión a caja Tata. Ajá. ¿Ok? Bueno, y es preciso señalar o aclarar que para iniciar la transcripción de un gen se requiere de una estructura proteica que sea alfa hélice. ¿Sí recuerdan cuál es la alfa hélice? Hablando de estructuras de proteínas. ¿No? ¿No se acuerdan? Ahorita no lo tengo en la mente. A ver, ahorita lo vemos. Alfa hélice. Aquí está. Bueno, porque, bueno, también quiero que lo repasen, pero ya eso ya después. Quiero que lo repasen porque pues lo vamos a ocupar tantito cuando hablemos de proteínas, pero por lo mientras no. A ver, ahorita les pongo una imagen de cómo es la alfa hélice y la lámina beta plegada, porque necesito que lo recuerden. Ujú. Nos vamos a compartir. Muy bien. Bueno, para iniciar la transcripción se requiere de una alfa hélice, pero TBP tiene la peculiaridad, digámoslo así, de ser una lámina beta plegada. Ahorita vemos de qué trata cada una. Ujú. Hablo de la estructura secundaria de las proteínas, si lo recuerdan, que las proteínas tienen 4 estructuras, Sí. que es la primaria, la secundaria, la terciaria, ¿no? Y creo que la cuaternaria es la última. Ajá. Entonces, parte de su estructura secundaria es la alfa hélice y la lámina beta plegada. Ujú. No, es que ahorita no me quiere dejar pegar la imagen, pero pues ahorita lo resolvemos. A ver si ya me quiere dejar. A ver si ahora sí ya me deja. A ver si ahora sí me deja. Muy bien, regresamos. La canción. Muy bien, ahora sí. Alfa hélice y lámina beta plegada. Esta es la alfa hélice. No se ve muy bien, pero bueno, esta es la alfa hélice. Es la forma en cómo se organiza en su estructura secundaria una proteína. Y esta es una lámina beta plegada. Ujú. Entonces, para poder iniciar la transcripción se requiere de una proteína que tenga alfa hélice. Pero TBP tiene la característica de que es una proteína con estructura secundaria de lámina beta plegada. ¿Ok? TBP es una lámina beta plegada. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya que se unió TFD con su TBP a la cadena de ADN, recuerden que TF2D tiene una actividad, bueno, tiene cierto grado de actividad de licasa. Ajá. Específicamente la porción TBP, específicamente la proteína de unión a caja Tata es la que tiene la actividad de licasa. Entonces es lo que va a abrir, digámoslo así, la cadena de ADN. Ujú. ¿Ok? Ok, bueno. Luego, ¿qué seguiría? Después de que se une TF2D y la TBP, tienen que llegar TF2B que le va a dar direccionalidad a la ARNA polimerasa, pero antes tiene que llegar TF2A. ¿Por qué? Porque TF2A va a indicarle a TF2B dónde debe de unirse, ¿ok? Sí. Sí.
Y bueno, quiero señalarles algo. A pesar de que, ay, ¿dónde está mi paleta de colores? Aquí está. A pesar de que la cadena se abre más o menos así, a pesar de que se abre como si fuera a replicarse, el ADN solamente se ocupa una hebra. Solamente se va a ocupar, por ejemplo, o esta hebra. Solamente una de las dos. Normalmente no se ocupan las dos hebras. Ajá. Solamente una hebra, ya que pues la otra hebra pues no nos interesa, porque el gen que nos interesa está, por ejemplo, en la hebra de arriba o en la hebra de abajo. Solo una hebra nos va a interesar y solo una hebra nos va, es de la que vamos a hablar, a pesar de que la caja, a pesar de que, ¿cómo se dice? A pesar de que la cadena de ADN se abra. Bueno, continuamos. Forma 2D, necesitamos otra recta. Ok, aquí tenemos nuestra cadena de ADN. Voy a omitir ya aquí el 3' y el 5', porque pues voy a hablar de la misma dirección. Entonces, ya que tenemos unida aquí a TF2D, aquí está un poquito feo mi dibujo, y aquí tenemos a TBP ya también unida, ¿qué es lo que va a pasar? Tiene que llegar TF2A. ¿Por qué? Porque TF2A le va a indicar a TF2B en dónde tiene que pegarse. ¿Sí lo recordamos? Y aquí tenemos, aquí está. TF, vamos a ponerle nombre para poderle ubicar TF2A. ¿Ok? Aquí está. Se tiene que pegar TF2A para poder indicar a dónde va a llegar a pegarse TF2B. ¿Dudas? No. Muy bien. Vamos a ponerle nombre para que no estén huerfanitas. Bueno, no estén sin nombrecito. Y pues la puedan ubicar después. Ahí está. ¿Ok? Bueno. Ya que se unió TF2A como indicador, ya puede llegar y unirse TF2B. Entonces continuamos, pero voy a continuar de este ladito. Ay, creo que no se va a poder. Bueno, ya que tendré que usar este mismo dibujo. Bueno, ya que se pegó TF2A, va a llegar TF2B y la vamos a poner con otro color para que puedan distinguirla. Ajá. TF2B. Aquí está, mira, ahorita la dibujo, a ver si me sale. Ok, más o menos tiene esta forma. TF2B. Y le ponemos nombre. TF2B. Ok, listo. Bueno, TF2B. Y recuerden nada más, bueno, como dato, como información importante, TF2A siempre se va a pegar río arriba. ¿Ok? Sí. Y bueno, ya que se unió TF2B en el lugar, en el sitio donde le indicó TF2A, ya se va a poder unir la ARN polimerasa 2. Recuerden que aunque TF2A no esté, no funcione o el ser humano, el ser vivo no la pueda producir, no hay problema. La TF2B se puede unir todavía. Solamente le va a costar, ¿qué? Más trabajo, ¿ok? ¿Quedó claro? Sí. Bueno. Muy bien. Ok, continuamos entonces. Ay, me duele la. Ok, entonces, ¿cuál es el siguiente factor que vamos a ver? Ya tenemos el TF2B que le va a dar direccionalidad. Sigue TF2F. ¿Cuál es la función de TF2F? Darle estabilidad y afinidad a la ARN polimerasa 2. Ok, bueno, entonces ya tenemos aquí a TF2B.
entonces ya se puede unir la ARNA polimerasa 2. Y la voy a dibujar aquí. A ver si me sale un poquito más. Un poquito más. Ok. Bueno, quizás se pregunten por qué le puse como que esta boquita, pero es porque la RNA polimerasa 2 también tiene como que capacidad de helicasa. Ujú. Bueno, entonces ya se unió aquí nuestra RNA polimerasa 2. Es más, aquí le vamos a poner para que no nos confundamos. RNA polimerasa. Ujú. Bueno, ya vamos a saber qué es la 2, pero aquí está, RNA polimerasa. Y aquí también va a tener a su pequeñín TF2H. Aquí le vamos a poner a TF2H. A ver si me sale. TF2H. ¿Cuál es la función de TF2H? Darle afinidad y estabilidad a la RNA polimerasa, ¿correcto? Digo, no es cierto. TF2F, perdón. Me equivoqué ahí. TF2F. Tengo que borrarlo. Tengo que borrarlo. Ahí sí fue mi error. TF2. Y ahora sí le colocamos bien su nombre. TF2F. Ujú. Que le va a dar su afinidad a la RNA polimerasa y la va a hacer estable. ¿Ok? Y aquí tenemos ya TF2F. Ahora, ya que se unió esto, no, ni siquiera así puede iniciar la transcripción. ¿Ok? ¿Por qué no podrá iniciar? ¿Por qué será que no puede iniciar la transcripción todavía? Bueno, pues ahorita lo vamos a ver. La RNA polimerasa en su colita, esta es la colita de la RNA polimerasa, en su colita va a traer una molécula ahí pegada. Aquí le vamos a poner a esa molécula que trae pegada la RNA polimerasa, ajá, que se llama CTD. Y esa molécula, su nombre quiere decir dominio carboxilo terminal. Ajá. Bueno, ahorita vamos a ver para qué nos sirve ese dominio carboxilo terminal. Ajá. Y pues ya, bueno, ya pudimos ver que la colita de la RNA polimerasa abraza a TF2B. Ajá. Pero todavía no puede iniciar la transcripción. Ujú. No puede iniciar. ¿Por qué creen que sea esto? Bueno, a ver, necesito otro color. Necesito otro color. Aquí está. Ok, listo. Necesito otro color. Muy bien, aquí está. No es cierto, ese fue mi error. Muy bien. La RNA polimerasa trae una carga positiva. Ujú. Y el complejo proteico que está aquí tiene una carga como negativa. Entonces, ¿qué pasa con cargas diferentes? Se atraen. ¿Correcto? Entonces, como la RNA polimerasa tiene carga positiva, pero este complejo que está aquí tiene carga negativa, ¿qué va a pasar? Pues se van a atraer, ¿no? Entonces, pues la RNA polimerasa no puede arrancar. Ajá. No puede arrancar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Muy bien. ¿Qué es lo que va a pasar aquí en este caso? Muy bien, ya que tenemos este complejo armado y que vemos que son de cargas iguales y por lo tanto se atraen, pues la RNA polimerasa no puede despegar, ¿correcto? Entonces aquí es en donde entra el siguiente factor de transcripción, que es el siguiente, pero necesito usar otro color para que lo podamos distinguir. En este otro color. Este otro color, este otro color. Este lo voy a ocupar. Bueno, y aquí es en donde entra en acción el siguiente factor de transcripción.
Le voy a colocar nada más una E, pero es el factor de transcripción TF2E. ¿Y cuál es la función de TF2E? Es un indicador y le da afinidad a TF2H. ¿Ok? Entonces, como ya se pudo unir esta TF2E, ya se va a poder unir, ya va a poder llegar el siguiente factor de transcripción, que es este. Uy, creo que no se ve, ¿verdad? Vamos a usar un color más oscuro. Este color más oscuro. Ujú. Y ahora sí, como ya se unió TF2E, va a llegar TF2H. Ajá. ¿Y cuál es la función de TF2H? Es una ATPasa, sinasa y helicasa. Muy bien. Pero en este caso, la TF2H solo va a tener función de ATPasa y sinasa. Ujú. ¿Y qué va a hacer la TF2H? TF2H va a colocar varios fosfatos. Ujú. Varios fosfatos, va a fosforilar la colita de la RNA polimerasa 2. Se va a pegar aquí va a agregarle varios fosfatos, varios grupos fosfatos, así. Este otro por acá, otro por acá. Y díganme una característica del grupo fosfato. ¿Qué carga tiene el grupo fosfato? Negativa. Muy bien. Entonces, como presenta carga negativa el grupo fosfato, la RNA polimerasa va a dejar de ser positiva. ¿Y qué se va a hacer? Va a hacerse negativa. Ujú. ¿Y qué va a pasar si la RNA polimerasa se hace negativa y este complejo es negativo? Se repelen. ¿Cómo? Se, se repelen. Ajá, se van a repeler y esto es lo que va a permitir que la RNA polimerasa literalmente despegue. Así como un coche a alta velocidad, así va a pasar con la RNA polimerasa 2. Inmediatamente que TF2H la fosforila le pega esos grupos fosfatos a la colita, RNA polimerasa va a salir disparada y va a quedar más o menos así. Voy a utilizar lo de... Ay, creo que ya lo llené. Bueno, ok, bueno. Se va a ver más o menos así ya. Cuando ya está fosforilada y ya está trabajando, la RNA polimerasa actúa más o menos así. Así. Porque va abriendo, va transcribiendo y la colita va levantada, pues porque como la rechazaron, ¿no? Por cargas iguales se repelió, por eso va la colita levantada. Ujú. ¿Dudas de transcripción? Bueno, de este proceso, pues. Yo sí. ¿Qué pasó? Al final, ¿qué pasó con lo de lo que se necesita de que sea alfa hélice y la Ah, ok. F2D es lámina beta plegada? ¿Cómo Ok. pasó? Bueno, ¿qué pasó con esta situación? Déjame, me hago un poquito para acá y yo creo que vamos a aumentar el zoom para poder utilizar el papel blanco. Ujú. Ok, bueno, ¿qué sucede respecto al alfa hélice y a la lámina beta plegada o por qué TBP debería ser alfa hélice, pero es una lámina beta plegada? Bueno, lo que pasa es que tenemos así ay, Dios, nuestra cadena de ADN. Ujú. La alfa hélice, por la forma que tiene, es más fácil que separe, ¿no? Que la separe y que haga esto. Ajá. Por la forma que tiene es más fácil que un alfa hélice pueda abrir la cadena de ADN. Pero pues TBP es una lámina beta plegada y sin embargo puede trabajar igual. Se desconoce por qué es posible que a pesar de ser una lámina beta plegada pueda abrir la cadena de ADN. ¿Sí me expliqué? Sí. Bueno, el hecho de que sea alfa hélice facilitaría, ¿no? Hipotéticamente facilitaría el proceso de transcripción. Ujú. Es como que sería es como que la estructura adecuada, o la estructura que debería ser, que se supone debería ser.
Ajá. Pero es sorprendente el ver que la lámina beta plegada también puede tiene el mismo efecto, ¿no? A pesar de ser una lámina beta plegada, ¿no? Puede hacer lo mismo, tiene la misma actividad y puede abrir también la cadena de ADN. Ajá, todo a pesar de que es lámina beta plegada y no es una alfa hélice. ¿Correcto? Bueno, sí, sí se entendió. Sí me di a Sí, entender. sí, sí. Ujú. Digo, o sea, se desconoce, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Ujú. Se desconoce por qué sucede eso. Pero pues así es como funciona, ¿no? Así es como funciona y hasta la fecha pues todavía no se descubre la causa de. Ajá. Sí, Muy bien. Ok, continuamos. Ya hablamos lo que es la transcripción, pero también es importante, voy a borrar esto, voy a cerrar este Paint. Ya después les subo el video para que lo puedan ver. Bueno, continuamos entonces. Ok, bueno. Nada más, bueno, creo que sí se los mencioné la clase pasada, si estoy mal, corríjanme, pero creo que sí se los dije, que la polimerasa tiene la capacidad de leer de 3' a 5', no sé si lo recuerden. la ARN polimerasa. Ajá. Sí les mencioné la dirección, en qué dirección lee y en qué dirección sintetiza. Sí, Ok, bueno, nada más pues para recordar que... Pues nada más recordar que la polimerasa lee de 3' a 5' y sintetiza de 5' a 3'. Bueno, continuamos. Todavía no terminamos, ¿eh? Todavía no terminamos. Bueno, normalmente ustedes pensarían, o bueno, llegaríamos a pensar, ¿no? Sería lógico pensar, sería quizás, bueno, es lógico pensar que se sintetizan tantas moléculas de ARN mensajero como moléculas va a haber de proteínas, ¿no? Como proteínas van a sintetizarse. ¿O ustedes qué piensan? mm, sí, ¿no? Porque em, las moléculas de ARN mensajero van a tener sus secuencias que se van a traducir a aminoácidos y eso va a ser una proteína, entonces podría ser que por cada molécula de ARNM se, se, se forme una proteína, ¿no? Sería lógico, ¿no? Bueno, es Sí. lógico. Pero pues, ¿qué creen? Hay un detalle aquí. Bueno, hay un detalle en esta cuestión. La cantidad de ARN que se produce para síntesis de proteínas no depende del número de proteínas que se van a sintetizar, sino que depende de la estabilidad y la resistencia que presenta el ARN mensajero. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, supongamos que la célula requiere de sintetizar 100 moléculas de una proteína, la proteína que ustedes quieran, pero requiere 100 moléculas de esa proteína específicamente. Ajá. Es muy común que si ustedes revisan una célula que está transcribiendo y que requiere de esa proteína, de esas 100 moléculas de proteína, es muy normal, es muy común que ustedes encuentren 200, 300, 500, ¿no? Moléculas de ARN mensajero. Ajá. Y este número es variable por la estabilidad y resistencia que presenta el ARN mensajero, la cual es variable. Recuerden que al inicio les mencioné que el ARN
es más inestable y más reactivo que el ADN, por lo tanto se degrada más fácilmente. Y eso es lo que provoca que que se necesiten más ARNs mensajeros, o bueno, que se produzcan más ARN mensajeros de los que se necesitan. Ajá. Si el ARN fuera igual de estable que el ADN y que no se degradara tan fácilmente y con cualquier cosa, pues no habría problema. Se necesitan 100 proteínas, pues se sintetizan 100 moléculas de ARN mensajero. Pero pues por su inestabilidad y su reactividad es que pues se necesitan más moléculas de ARN mensajero. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, también hay ciertos casos en los cuales se sintetiza demasiado ARN, pero no se sintetizan proteínas. Ajá. Y ese ARN que no se traduce, digámoslo así, que no tiene traducción, tiene un propósito. ¿Y qué pasa con ese ARN que no se traduce? La célula tiene la capacidad de inactivarlo y guardarlo o almacenarlo para el futuro, para ocasiones futuras. Al igual, la célula pues también tiene la capacidad de destruir, de degradar ARN. ¿Ok? Y no puede ser que lo manden también a hacer otra cosa como, por ejemplo, lo de las ribonucleoproteínas. El detalle es la secuencia. El detalle es la secuencia porque pues, el ARN mensajero ya lleva la codificación para una proteína. Y las riboproteínas pues, tienen otra estructura. Entonces por eso es que no se puede usar. Entonces, Recordemos que la estructura define la función. Entonces, las moléculas de ARN que tienen estructura de riboproteínas, pues así es como van a funcionar, ¿no? Pero si la molécula de ARN tiene estructura de ARN mensajero, así es como debe de funcionar. O esa es la función, ¿no? La estructura define la función, acuérdense. No se les olvide eso. ok. Bueno, continuamos. Entonces, la célula tiene la capacidad de inhibir, digámoslo así, sí, pues sí, de inhibir o destruir el ARN mensajero que ya se sintetizó, dependiendo la necesidad que tenga la célula de proteínas. Ajá. ¿Quedó claro? ¿Y eso no gasta energía? O sea, bueno, si se sintetizan más de las que se necesitan como tal y luego eso se degrada, no se usó más energía haciendo lo que se obtiene de degradarla y es como ineficiente. Pues sí, sí es ineficiente. ¿Recuerdan que al principio del parcial les mencioné que la transcripción nos hace ineficientes como especie? Ujú. También tiene que ver con esto. Recuerden que una razón es porque se transcriben genes innecesarios, ¿no? Genes que pues no codifican proteínas. La otra razón es esta, ¿no? Que se sintetizan, perdón, demasiadas moléculas de ARN mensajero y pues esto gasta energía, gasta tiempo y gasta material en la célula, ¿no? Entonces por eso que la transcripción nos hace ineficientes como especies. Sí, ok. ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. Ok, ¿dudas o podemos continuar? ¿Tienen dudas o podemos continuar? Yo no tengo dudas. Paloma, ¿tienes dudas o podemos continuar? No, tampoco. Muy bien, continuamos entonces. Ah, los perritos, ¿no? Bueno, continuamos entonces. Ok, entonces ya que se activó, que inició su actividad la ARNA polimerasa, viene un proceso importante que es la elongación. Ajá.
O sea, aparte de que tiene que iniciar, ¿no? La transcripción, ajá, se requiere de una elongación. ¿Y qué es la elongación? Pues es esa como que se hace una cadena de ARN mensajero larga, ¿no? Sí, bueno, sí me doy a entender como que se aumenta la longitud de la cadena de ARN mensajero. ¿Sí? Sí. Y bueno, luego de que se fosforila la RNA polimerasa 2 y que ésta empieza a trabajar, se requiere de ciertos factores modificadores de histonas. Ajá. Porque se requiere de desarmar las histonas, ¿no? Los nucleosomas para que la maquinaria de transcripción pueda trabajar más fácilmente, ¿no? Facilitar más que nada el trabajo de la maquinaria de transcripción, ¿no? Porque pues esas proteínas son un estorbo, ¿no? Para la maquinaria de transcripción. Entonces, se van a usar algunos factores que pueden modificar histonas. Entonces lo vamos a colocar aquí, elongación, factores que modifican histonas. El primero es FACT, que significa factor de modificación de cromatina. Repito una duda, ¿podrías repetir por qué se requiere que se modifiquen las histonas para que no estorben? Ajá, es que, bueno, estas histonas cuando están presentes, lo que pasa es que son como estorbos o obstáculos a la maquinaria de transcripción. Y aplica igual que en la replicación. No sé si recuerden que se tiene que desensamblar la cromatina, eliminar histonas, nucleosomas, todo eso. Porque Ujú. precisamente si estos se quedan, dificultan la labor de la maquinaria, tanto de replicación como de transcripción. Ajá. Ok, Y ese es el problema. Ese es el problema más que nada. Que como obstaculizan, dificultan el proceso de replicación y de transcripción, pues se tienen que desensamblar la cromatina, se tienen que quitar las histonas y de esta manera se facilita el proceso. Ujú. Hagan de cuenta que es como si ustedes ¿alguna vez este, se han subido a una tirolesa? sí, Bueno, es más o menos así. Es como si ustedes fueran en la tirolesa, fueran súper bien, pero de repente ahí en el cable, en este cable en el que van colgadas las personas, hubiera como que un tope, ¿no? Y llegando a ese punto, pues se detiene el movimiento de la persona porque pues llegó a un tope, a un tope que le impidió su avance. Y es algo así el efecto o la acción que tendrían las histonas, ajá, tanto en la replicación como en la transcripción del ADN, ¿ok? ok, Más o menos así, digo, es un ejemplo para ilustrar. Ajá. Y bueno, esta molécula FACT, tiene la capacidad, ajá, es un factor modificador de cromatina. Ujú. ¿Y qué hace FACT? FACT tiene la capacidad de quitar a las subunidades H2A y H2B de la histona. Ujú. Y tenemos otro factor, que es el factor HAT. El factor HAT, ¿qué va a hacer? Es una enzima acetiltransferasa que, pues como su nombre lo dice, transfiere grupos acetil y tiene la capacidad de acetilar al ADN y lo abre, porque tiene la capacidad de quitar los nucleosomas. Ajá. Y es gracias a estos dos factores, a FACT y a HAT, que la transcripción puede llevarse a cabo sin problemas, sin topes, pues sin que haya, digámoslo así, pues bueno, ningún problema, que no se detenga, pues. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿me podrías repetir lo de HAT, por favor? Bueno, HAT es una acetiltransferasa que, como su nombre lo dice, tiene la capacidad de agregar grupos acetil, ajá, porque puede acetilar al ADN y, bueno, puede quitar los nucleosomas y de esta manera, pues, se
facilita el trabajo de la maquinaria de transcripción. Ok. Ok, ¿todo bien? ¿Dudas? ¿Alguna otra duda, pues? No. Muy bien. Continuamos entonces. Entonces, como les decía, tanto FACT como HAT son los dos factores encargados o que permiten la elongación de la cadena de ARN. Ujú. FACT y HAT. ¿Ok? Ahora, al igual que en la replicación del ADN, la transcripción, ajá, también puede presentar errores. Ajá. Y en este caso, hay una molécula llamada TF2S. No se toma no se toma en cuenta en los factores generales de la transcripción, pero pues tiene como que el mismo nombre de factor general, pero es TF2S. TF2S tiene la capacidad de, pues, de supervisar, como de checar si hay algún error en la adición de, bueno, en la polimerización, ¿no? En la creación de la cadena de ARN. Ajá, esa es la función de TF2S. Y TF2S puede corregir en dirección 5' a 3'. ¿Ok? ¿Podrías repetir que puede corregir que es que no escuché bien? Bueno, TF2S puede corregir errores en la polimerización de la cadena de ARN. O sea, en la elongación, pues, ajá, del ARN. Y puede corregir en sentido 5' a 3'. Ujú. 5' a 3'. Ajá, Ok. 5' a 3'. Ok, gracias. Claro que sí, con gusto. Bueno, ¿podemos continuar o hay alguna otra duda? ¿Ya no hay dudas? ¿Podemos continuar? Sí. Bueno, en la elongación ya hablando de la transcripción, en la elongación, en el proceso de elongación, como les dije, hay errores. Ajá. Y la maquinaria de transcripción comete un error cada 10.000 pares de bases. Comete un error cada 10.000 pares de bases. Ajá. Pero ¿qué pasa aquí? En realidad, en que haya un error en la elongación en la transcripción no es relevante. ¿Por qué no es relevante? Que puede ser que cuando ya eh, se, se lleve, bueno, se salga el ARNM y ya bueno, ya llegue el ARN de transferencia a pegar, bueno, a acomodar los aminoácidos que corresponden a las secuencias. Si hay algún error, no se va a acomodar y al final puede ser que la proteína no se haga, pero se va a volver a hacer si, o sea, no va a haber como ningún problema. Sí, pues puede ser. Puede ser. Bueno, bueno, en realidad, bueno, sí, tiene algo que ver, lo vamos a ver ya después. Te me adelantaste un poquito a los temas siguientes, ya de proteínas, pero bueno, pero no hay problema o no es relevante que haya un error en la transcripción, porque como se sintetizan varias moléculas de ARN mensajero, o sea, se está sintetizando mucho ARN, ujú,
más de lo que se necesitaría realmente. Ajá. Esto permite que, pues, los errores sean irrelevantes, ¿no? ¿Ok? Ok, ¿Quedó claro? sí, Bueno, y entonces es por eso que los errores en la replicación no son relevantes, porque como hay varias moléculas de ARN, pues un error, pues no es, digámoslo así, no es nada, ¿no? No es nada y no pasa nada. ¿Ok? ok. Muy bien, continuamos. Mi garganta me duele. Ahora sí, ya que hablamos sobre la elongación, también es necesario hablar sobre la terminación, sobre el proceso de terminación de la transcripción. Ya vimos cómo se inicia, que es conforme se van uniendo cada uno de los factores generales de la transcripción, la elongación, ya vimos el papel de los factores específicos de la transcripción, y ahora es necesario hablar acerca de la terminación de la transcripción. Bueno, ¿recuerdan las estructuras que mencionamos la clase pasada, las estructuras hairpin o tallo bucle? ¿O no lo recuerdan? Ah, sí me acuerdo que lo mencionaste, pero ya no me acuerdo qué eran. Ahorita las coloco otra vez en pantalla para que... Muy bien. Ok, bueno. Ya la encontré. La estructura tallo bucle que necesitamos. Bueno. Digamos que hay dos mecanismos o dos formas en que se puede detener la transcripción. Uno de ellos es mediante estas estructuras tallo bucle. Ujú. ¿Por qué? Porque pues la maquinaria de transcripción va justo aquí, miren, más o menos aquí, y choca con el tallo. Ujú. Y pues eso sería como para detenerla, ¿no? Pero ¿qué creen? Que hay un pequeño problema aquí, que desgraciadamente este mecanismo para detener la transcripción no es muy eficaz. ¿Por qué? No, bueno, no funciona muy bien, no es suficiente para detener la transcripción. ¿Por qué será? Bueno, porque pues simplemente la maquinaria de transcripción se desmonta de donde iba, cambia al otro lado y pues se vuelve a montar y sigue trabajando. Ajá. No, o sea que no es suficiente pues no es suficiente pues para que se detenga la transcripción. Ujú. Porque pues simplemente como que cambia, ¿no? Cambia de al otro lado del bucle y sigue trabajando, ¿no? Sigue trabajando. En realidad no es suficiente para detener la transcripción, sino pues la célula la pasaría haciendo transcripción sin parar. Y recuerden que las moléculas no razonan. Entonces la RNA polimerasa no sabe cuándo detenerse. Ujú. Porque como no razona, no sabe en qué momento debe detenerse, a qué altura debe detenerse o cómo debe detenerse, sino que va a seguir trabajando, 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 trabajando de manera indefinida. Ujú. Y pues este mecanismo de estructura tallo bucle no es suficiente para detenerla y desmontarla de la cadena. Se requiere de algo más eficaz, algo que funcione mejor. Ajá. Y pues ahorita vamos a ver de qué trata esto.
Pero bueno, necesito necesito dejar de compartir aquí en Word y vamos a regresar a Paint. Vamos a regresar a Paint. Ok. ¿Ya se observa bien? Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que debe de hacerse para detener a la RNA polimerasa? Aquí tenemos a nuestra RNA polimerasa. Recordemos cómo trabaja, la forma que tiene. Ya vimos cómo inicia a trabajar. Pero bueno, para detenerla, es necesario que se le pegue en la colita una estructura proteica, llamada RAT. ¿Qué hace RAT? RAT es una enzima con actividad ARNasa, puede degradar ARN, y tiene la capacidad de degradar o de, sí, bueno, de comerse, de degradar lo que no debería de sintetizarse, ¿no? Lo que está sintetizando la RNA polimerasa de más, ¿no? Entonces tiene la capacidad de comerse eso que la RNA polimerasa no debería de estar sintetizando, pero que sigue trabajando. Ujú. ¿Ok? Sí, Muy bien. Continuamos. Pero bueno, esto no es suficiente para detenerla, sino que llega otra estructura. Vamos a verla, vamos a dibujarla nada más así como en forma de un arco. Es un arco, ¿no? Una D. Ahorita le pinté. Ay, Dios. Mejor, pero ya sé. Ok, es un arco. Es un arco. Bueno, bueno, esta cosa. Y esta cosa se llama S, P, S, T, CPST. ¿Y qué va a hacer esta estructura? Esta molécula lo que va a ser cortarle la cola a la RNA polimerasa y de esta manera la RNA polimerasa se cae de la cadena de ADN y deja de trabajar. ¿Ya? Entonces, para detener de manera efectiva la transcripción, primero se le pega RAT a la RNA polimerasa y RAT va degradando lo que no debería de estar sintetizándose. Después llega CPST, le corta la colita a la RNA polimerasa y hace que ésta se caiga de la cadena de ADN, se desmonte de la cadena de ADN y pues así termina la transcripción. O esta es la forma en cómo se da la terminación de la transcripción. Ya después de que se elongó y toda la cosa. Ajá. sí. Bueno, y vamos a mencionar, cuáles son los factores de transcripción más importantes, más importantes. Los más importantes ahora sí que si estos factores de transcripción fallan, si estos factores de transcripción llegan a fallar, deja de funcionar el sistema de transcripción y pues puede haber problemas, ya puede haber problemas, ¿ok? Entonces, ¿de cuáles factores hablamos? Del TBP. TBP, ¿qué es TBP? Proteína de unión a la caja TATA. Ok. Bueno, TF2H, ¿qué efecto o qué acción tiene TF2H? ATPasa, Bueno, TF2H también, si falla, pues también
falla la maquinaria de transcripción en su totalidad. Ajá. Y pues obviamente la ARNA polimerasa. ¿Por qué? Pues porque no hay otra enzima que pueda cumplir con su función. A diferencia de las ADNA polimerasas, que sí contamos con otras estructuras que puedan realizar su función, ¿no? Sí recordamos que hay varias ADNA polimerasas, ¿no? La delta, la epsilon. Entonces, si una falla, la otra puede cumplir con su función. Ajá. Pero si aquí no hay ARNA polimerasa, ya ni modo. Se pierde la transcripción. ¿Ok? Ok, sí. Muy bien. Y bueno, y con esto terminaríamos transcripción. Y este es el proceso este proceso de transcripción que vimos el día de hoy es el proceso de transcripción que se da en procariotas, que diga. Ajá, en procariotas. ¿Ok? Entonces voy a dejar de compartir pantalla, voy a detener la grabación. Y este fue el proceso de transcripción en procariotas. Ajá. Y ya